Todos iniciamos el día de hoy, el primer día de la fecha agregada, como acordamos en la sesión anterior. Estimados estudiantes, abrimos estos primeros minutos para que puedan comentarnos cómo han sentido el trabajo o sus avances respecto al tercer documento, puesto que el día de hoy, como acordamos, se va a retroalimentar en parte, sí, pero también necesitamos explicarles los instrumentos con los cuales ustedes van a poder reconocer a primera instancia en qué nivel se encuentra su producto y sobre todo también a reconocer también la percepción de uso frente al uso de la IA, en este caso utilizando las prompts. Los invitamos por favor a participar y aprovechar este tiempo porque también tenemos actividades pendientes. Invito a la sala a que pueda levantar la mano y darnos su participación, mostrarnos su primer avance para poder proceder con lo programado, por favor. ¿Hay alguien que voluntariamente desea participar? ¿Que tiene dudas, consultas o ha tenido el problema con un prompt quizás? Bien, estimados, no hay nadie quien en la sala haya tenido dudas, consultas. Entonces, mientras tanto, podemos ir también avanzando. Buenas noches. Yo quisiera preguntar solo algo a Adelante, Victoria. Estefanía. Ya. Buenas noches, doctora y compañeros con todos. Solo quisiera preguntar, la clase pasada cuando presenté era sobre la competencia digital y la otra variable, pero como que no era muy convincente. Entonces, lo estaba viendo, no sé si podría ser, ¿no? La evaluación del nivel de competencias, de competencia digital de docentes. No sé si de esa manera lo podría manejar para poder seguir avanzando. Está correcto, pero solamente va a manejar una sola variable, nivel de competencias digitales. Entonces habría que ver con qué marco usted va, o qué instrumento va a utilizar. Porque tenemos instrumentos con el marco común europeo, tenemos instrumentos con el marco común que se maneja a nivel de la UNESCO y han ido teniendo bastantes versiones, ¿no? Con P y así han ido surgiendo otras versiones. Entonces habría que ver la versión más actualizada y que usted va a utilizar. Entonces ahí sería netamente descriptivo comparativo y lo tendría que ver por edad, por género, por el tiempo que está en la carrera del magisterio, ¿no? Para hacer sus objetivos específicos. Pero sí, sí es correcto. Ya, doctora. Y otra cosa, soy de la especialidad de ciencias sociales. ¿Tendrá que ver algo con el área mismo o no tiene nada que ver eso? Sí, tiene que ver, entonces tendría que ser ahí con solamente netamente docentes del área de ciencias sociales. Entonces necesitamos mapear por lo menos una población de 50 docentes, ¿no? Para que el trabajo por lo menos pueda ser un poco generalizable, ¿no? Ok, doctora. Ya entonces lo voy a acomodar y de acuerdo a eso voy a seguir avanzando. Eso es lo que quería preguntar porque como en la primera parte lo avancé bien, pero y al final no estaba bien. Entonces nuevamente lo estoy volviendo a realizar y como ya bastante convincente, entonces lo voy a empezar a realizarlo. Esa es la pregunta que le quería hacer. Gracias. Correcto, muy amable.
Adelante, estimada colega Miriam. Muy bien, gracias, doctora. ¿Alguien quizás también tiene otra duda, consulta respecto a su tema de investigación, por favor? Vamos, José Adolfo. Bienvenido. No pensé que estaba levantando la manita. A ver. Marleni, por favor. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches con todos los colegas presentes. Doctora, mi duda era la siguiente. Yo estoy realizando el trabajo de investigación, analizando los niveles, las diferencias entre los niveles de percepción entre docentes y directivos y su influencia en el acompañamiento pedagógico de los docentes. No sé si es que está bien enfocado mi tema y esto lo quiero realizar en las instituciones educativas públicas de la UGEL Arequipa Norte. Sí está, pero cámbiele influencia por relación. La relación, usted va a hacer un trabajo descriptivo o bueno, va a hacer un tipo de investigación correlacional con un diseño transversal, ¿ya? Pero sí, sí es factible. Gracias, doctorita. Muy bien, Marlene, ¿alguna otra duda, consulta, estimados, para poder pasar a la siguiente actividad? Aprovechemos que la doctora también está acompañándonos en este momento. Doctorita, una preguntita más. ¿Y mi población de estudio, como cuánto sería lo mínimo que sería para que, digamos, tenga la validez y, bueno, el alcance suficiente? En los trabajos descriptivos se recomienda que sea mayor a 50, ¿no? Y en los trabajos experimentales, teniendo en cuenta que entre 25 a más estudiantes, ¿no? Entonces, es la única diferencia. Muchísimas gracias, doctora. Muy bien, estimados estudiantes. ¿Alguien más tiene dudas, consultas, por favor? De lo contrario, pasamos a la siguiente actividad. Adelante, sí. Buenas noches. Yo soy José Adolfo y trabajo con mi esposa Carla Edith, justo. Estamos haciendo nosotros el trabajo juntos. Hemos hecho la revisión de nuestro título y no sé, queríamos saber si nos asesora en el enfoque. Correlación entre la coordinación motriz fina y el rendimiento en lectoescritura en estudiantes de primer grado. Ya, a ver, ¿qué es lo que usted quiere medir? Recordemos que la psicomotricidad se puede medir, o sea, con un instrumento y es netamente observacional, me imagino que es para el nivel inicial. La lectoescritura vienen a ser los trazos que van a realizar los estudiantes y para ver en qué nivel se encuentran, ¿no? Entonces habría que ver para si es de inicial o si es para los primeros grados de primaria el enfoque. ¿Me podría explicar un poquito? Buenas noches. Sí, la idea es que los chicos cuando empiezan a escribir no tienen bien definidos sus trazos. Por eso es la relación entre la coordinación motriz fina y la lectoescritura. Y en estudiantes de primer grado, porque ellos recién empiezan a leer y escribir en primer grado. Me parece correcto. Bueno, para la lectoescritura, así como lectoescritura, un instrumento no lo conozco. Lo que sí sé es que hay para lo que es la discriminación auditiva y visual, visomotriz, sí hay, ¿no? Pero o sea, un poco difícil
que pueda usted, según el tipo de trazo, decir que está en qué nivel, ¿no? Si está alfabético, prealfabético. Entonces, eso, bueno, Es que hasta ahí donde... estamos hablando de, si usted lo pone Ajá, así, ajá. estamos hablando de lectura. Yo lo que quiero relacionar es por qué los chicos, cuando entran al primer grado, no, no escriben correctamente los trazos. O sea, cuando un niño se le Entonces, eso enseña, eso son grafías, entonces tendríamos que ver con grafías, pero no es netamente la segunda variable lo que ustedes quieren evaluar. Habría que ver ok, cómo se connota eso. ya, o sea, ser un poco más específico. Efectivamente. Ok, listo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Para la primera variable, que es psicomotricidad fina, ahí tiene que ver mucho con un instrumento que lo vaya a medir de manera observacional, ¿no? O sea, que vaya al aula, realice un conjunto de actividades y que se evalúe a cada niño. Entonces, más es observacional, porque a usted, al niño, no le puede decir que marque, sino tiene que ver, ¿no? Cómo realiza cada actividad y la va evaluando. Ok, muchísimas gracias por el aporte. ¿Alguien más, estimados estudiantes? Estimada Miriam, pueden empezar, me voy a retirar, me van a disculpar, tengo Muchas una gracias, emergencia doctora. y Sí, los dejo para que continúen. Nos vemos la última fecha. Gracias. gracias, doctora, muy amable por su asistencia. Agradecemos su presencia. Gracias, de verdad. Gracias. Muy bien. Muy bien, estimados estudiantes, presentarles y darles la bienvenida nuevamente. Esperemos un ratito, está compartiendo mi pantalla. Bien. Como les comentamos, a ver un momento. No se está compartiendo la pantalla. Otra vez. Ahora sí. Muy bien. Bien. Primero explicarles nuevamente que las actividades en el Moodle se han vuelto a ampliar, puesto que en lo acordado quedamos en 3 fechas claves. La primera era el día de hoy, con la última retroalimentación de la doctora Fabiola. Seguidamente, en cuanto a sus ideas y temas de investigación, respondiendo al enfoque, al tema, al diseño. Bien. Terminado ello, nosotros tenemos en el aula virtual la plantilla o la estructura del proyecto de tesis, el cual ustedes van a trabajar a partir de esta fecha, ¿sí? Bien, vamos a abrir el documento y vamos a visualizarlo y a trabajarlo juntos, ¿bien? Si bien es cierto, la fecha anterior les comentaba que por motivos diferentes también, ahora no confundamos, estamos trabajando el proyecto de tesis, no estamos trabajando en sí la tesis o el producto final donde vamos a abarcar hasta las conclusiones, resultados, la ejecución, ¿sí? No, puesto que así como hemos visto, para ello necesitamos trabajar en base a una estructura bien hecha, ¿sí? En cuanto a nuestro marco teórico. Por ello es que los prompts también que estamos ejecutando se está trabajando hasta ese capítulo o apartado. Si bien es cierto, en los prompts ustedes han podido encontrar que también les da las variables, les ha botado seguro algunos las posibles dimensiones e incluso las subdimensiones y los ítems con los cuales posiblemente pueden trabajar. O quizás cuando han hecho el uso en las IAs con los motores de búsqueda, han podido encontrar artículos en el cual han encontrado autores o
instrumentos dentro de ellos. No todos tienen el instrumento adjunto. Hay algunas veces que lo tienes que solicitar, en otros casos sí porta el instrumento, del cual quizás puedes tomar como referente para hacer una adaptación. Pero no siempre vamos a tomar el instrumento tal cual, o esa adaptación vamos a utilizar todas las dimensiones, porque quizás las variables también a las que estoy estudiando no se relacionan entre sí. Y no solo voy a tomar solo un instrumento más adelante. Si estoy haciendo quizás un estudio experimental, voy a aplicar un pre y un post-test, entonces tengo que tener ahí, ya me está diciendo 2 instrumentos como mínimo, ¿no? ¿Cuál voy a aplicar al inicio, cuál voy a aplicar al final? Si estoy teniendo un grupo de control, ¿no? O solo un grupo experimental, a quien estoy aplicando solamente este estudio o esta propuesta, ¿no? Bien. Entonces, para ello, nosotros primero tenemos la estructura del proyecto de tesis. Ustedes, si desean, pueden agregar la carátula. Sí, la carátula también ya, si es que la página está respondiendo, lo pueden encontrar ahí, de lo contrario también se les va a compartir. Pero la estructura comprende de lo siguiente. Tienen la portada, el título responde, o ustedes lo pueden perfilar hasta el último prompt, volver a lanzar el prompt que han encontrado en el documento 1, que también dice, ¿no?, que a partir ahora de la literatura que han encontrado y de las ideas que han perfeccionado desde ese documento 1 nuevamente hasta el final, ustedes solamente van a presentar un solo producto, pero el último es aquel perfilado. Entonces, el prompt también les dice que ese título que les va a proporcionar debe ser claro, conciso y no tener más de 12 a 15 palabras, ¿sí? Entonces, se escribe todo en mayúsculas y minúsculas y por cuestiones éticas no se debe considerar la institución y organización donde se realizará la investigación. Caso contrario, hayan solicitado un consentimiento informado, una autorización a la institución para tomar el nombre propio de sí. ¿Ok? También se les comunicó y se les dio los aspectos éticos respecto a eso. Ahora, y el año de la ejecución en el cual se está ejecutando el trabajo, ¿sí? Luego ustedes van a pegar las palabras clave. Esta estructura de por sí tiene alrededor de 11 páginas, pero dentro de cada uno de los apartados también está diciendo qué es lo que debes colocar dentro de ellos, ¿no? O a qué debe responder. Por ejemplo, así como la estructura también en cuanto a la sangría, el espacio, el interlineado entre cada oración, entre cada párrafo, bien, es el que van a respetar. Finalmente, dice, a ver, el planteamiento del problema, por ejemplo, se define y delimita el problema y que se pretende abordar. Consiste en formular claramente la situación problemática o la cuestión que se desea, ¿sí? Entonces, acá te está diciendo incluso qué preguntas tienes que tener en cuenta para responder cuando redactes este planteamiento de problema. Ese planteamiento de problema, estimada, lo han hecho ustedes con el método del hexágono. Es pertinente que nosotros trabajemos. Sí, si ustedes quizás han tenido otro estilo de redacción o han aplicado otro método, pueden hacerlo siempre y cuando también responda a estas directrices. Recordarles que los prompts que se han creado se han hecho también en base a estos lineamientos para que ustedes solamente puedan, ¿qué cosa? Convalidar esa información, agregar autores, suplir y parafrasear, ¿sí? Y hacerlo también propio, no solamente el uso de IA. Bien, ustedes cuando han hecho el apartado del planteamiento del problema, por ejemplo aquí, en el documento tercero, les botaba un cuadro, una tabla de color azul, si bien recuerdan, ¿listo? Donde les solicitaba poner que ahí copien únicamente las referencias bibliográficas de los autores de quienes están citando en este apartado. Estimada, ¿y por qué han hecho eso solamente de los que estoy utilizando en este apartado? Porque al final, cuando ustedes tengan que poner la bibliografía completa, ¿qué van a hacer? Solamente tomar de aquellos autores. Pero estoy repitiendo un autor aquí arriba, en el planteamiento del problema, que quizás también lo he citado abajo en mi justificación o en mis antecedentes, porque mi brecha justo nace de ese autor o de esos autores.
si ya lo colocaste una vez aquí y estás dándote cuenta que en las referencias bibliográficas que has tomado en el documento tercero, cuando has hecho el apartado de la justificación y está ese autor también como repetido, entonces te va a ayudar y solamente lo colocas una sola vez al final de todo el documento. Entonces, eso también te va a ayudar así, ¿ok? En el documento también, en el tercero incluso, el PROM les ha dado a tal punto de que les vote formulación del problema, 2 puntos, introducción y pregunta general y problemas específicos. Les ha dado incluso por viñetas, en cómo debe estar redactado. Ustedes, si ya está eso perfilado, solamente lo copian y lo pegan, hasta el último perfilamiento que hayan hecho, ¿ok? De igual manera, el PROM siguiente, quienes han elaborado ya el documento tercero, han podido notar que incluso el PROM les dice ya, vota solamente el objetivo general y específico. Y si has llenado la información actualizada en el último corchete, ya no tienes necesidad de cambiar, porque el PROM de frente te lo ha votado tal cual está aquí. Entonces solamente lo que tienes que hacer es copiar y pegar. Si es que tus objetivos siguen siendo ya están delimitados, ¿ok? Pero esta información que está acá, ¿voy a pegar mi objetivo sobre esto? No. Ustedes lo que van a hacer es borrar cada una de las informaciones que se está colocando aquí, porque aquí se les está colocando información que deben tener en cuenta. Información que también tienen los prompts. Por ejemplo, en los objetivos específicos dice cómo deben ir redactados y por cuántos están compuestos quizás, ¿no? En los prompts decía, bótame de 3 a 4 objetivos según veas conveniente y que los objetivos estén redactados en verbo qué, ¿no? En verbo tal, con palabras tal, que sean medibles, que son observables. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda o consulta hasta aquí para seguir explicando los demás apartados? ¿Se va comprendiendo cómo es que vamos a hacer el llenado de este documento? Pueden levantar la mano o enviar un like o quizás volver a explicar hasta aquí. Adelante, Albert. Docente, muy buenas noches, queridos colegas, muy buenas noches. En lo referente a este documento, en realidad, o sea, la información que yo obtuve no, o sea, no le he borrado algunos aspectos de este documento que está presentando, sino que había elaborado con las mismas características en otro documento Word. Entonces, en base a eso yo había trabajado también, porque cabe resaltar que en algunas, por ejemplo, en los antecedentes, necesariamente se tiene que citar a un autor y viendo, ¿no?, los 4 aspectos muy importantes que es el propósito objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones. Entonces, en ese entender, me di, ¿no?, la molestia de poder citar, ¿no?, como debería de ser. Entonces, por esa situación es que yo había abierto otro Word, pero siguiendo estos puntos también. No sé si eso es correcto o tengo que adaptarlo en este documento siempre. Es correcto, pero ¿por qué sugerimos usar o trabajar bajo esta misma estructura? Porque aquí ya está delimitado el orden, el espacio, la justificación del texto, el interlineado, o sea, sobre todo ello, ¿no? Incluso el tipo de letra que se debe usar, el tamaño en el cual se debe trabajar, cuál es la numeración para cada capítulo, ¿no? Y ustedes se puedan guiar en base a eso. Si está así, entonces también no hay problema, ¿no? Por eso es que esta estructura también nace o se brinda directamente desde la unidad de segunda especialidad, para que ustedes en base a este modelo también no tengan errores. Incluso a veces cuando presentamos en la carátula, ¿no? Presentamos con el escudo de que ya no es actualizado el de la universidad, presentamos con el nombre, el título de la tesis o del proyecto en este caso, entre comillas o todo con mayúsculas, quizás nos equivocamos en llenar tal aspecto, entonces siempre por un caso igual sugerimos llenar bajo este formato. Mismo formato que ustedes también van a tener que presentar hasta la primera semana de agosto, si más no recuerdo la fecha, mediante un link, como comentó la doctora, ¿no? A la unidad.
para que de ahí en adelante se les pueda también brindar a los docentes que van a ser sus asesores, que respondan a la línea de investigación, y si ustedes ya tienen o están trabajando con un docente desde ya, pues solicitar también continuar el trabajo con él mismo, ¿no? Bien, pero por ese lado iríamos, Albert, ¿no? De lo contrario, igual está bien que vayas perfilando por otro documento y trabajarlo también en orden, ¿no? Para nosotros en este caso, nos estamos guiando, ¿no? De la estructura de este documento, pero si lo estás trabajando de igual manera con el hecho de respetar tu aporte en redacción y aporte científico como investigador, también no hay problema. Igual lo que vamos a medir nosotros al final es el nivel de redacción, ¿no? Que tienen al hacer el uso de estas prompts al final del proyecto. Bien. Muy bien, pasando con, si es que hay otra pregunta, Ivette, me pasas la voz y normal. Seguidamente tenemos la justificación de la investigación. Levantando la mano, Miriam. Muy bien, Hulda, dime, coméntame, Merly. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Qué tal? Miriam, yo estoy haciendo mi proyecto de tesis, pero una parte de mi variable sí se encuentra la información. He buscado otras tesis que sí se encuentra ya un instrumento, ya están validados. Tengo dos variables. O sea, la primera variable sí están, ya tengo instrumentos, incluso ya validados, pero de mi segunda variable tengo que crear un instrumento. El detalle es que tienen que ser validados los instrumentos por profesores que están actualmente trabajando en la facultad. Uh-huh. Me refiero, porque mi primera variable, si ya están los instrumentos, ya incluso he encontrado que ya están en un trabajo de repositorio, ya están ya validados ese instrumento. ¿Lo puedo usar o tengo que crear un nuevo instrumento? En este caso, en los instrumentos, al momento que tú vayas a redactar el apartado de métodos e instrumentos, tienes que también justificar, ¿no? De quién estás tomando o por qué estás tomando, y cuando trabajes también en tu matriz de operacionalización de variables, ahí también tienes que colocar a los autores en cuanto de quiénes se ha tomado, así sea del último autor y ese último autor haya tomado de otros autores anteriores, también considerarlos, ¿no? Ver desde dónde nace ese instrumento. Lo recomendable es que, mira, nosotros cuando encontramos un instrumento, hasta en nuestro propio testimonio, pese a que encontramos un instrumento, ya está validado, ha sido aprobado, sí se ha aplicado hace poco, sí, pero nunca un estudio va a ser igual a otro, porque también mi estudio debe tener una originalidad, un nuevo aporte. Entonces, yo te sugiero que de igual manera lo interiorices bien, ¿no? Hasta el final, porque hasta el momento puede estar validado, puede estar aprobado, sí, pero nosotros ya estamos haciendo un trabajo o un proyecto, una tesis de segunda especialidad. Y si bien nos comentaba la doctora, ya el nivel también es un poco más exigente, por así decirlo. Entonces, lo que podemos sugerir es de que quizás la población con la que no has trabajado con la que han trabajado aquel estudio y con la que vas a trabajar tú ahora, sea diferente y quizás no responda a todas a esas dimensiones o a esos indicadores. Y siempre vas a tener que hacer, aunque sea quitar un ítem o quitar quizás dos que no te ayuden a medir o no tienen gran impacto. Ya hayas quitado uno o dos, o quizás quieras conservarlo, de igual manera vas a utilizar otro instrumento más adelante. Puede que utilices dos instrumentos, pero uno ya lo tengo validado. Sí, pero no cuesta un poco más, ¿no? Un aporte o una segunda valoración, en este caso de los docentes de nuestra facultad, que respondan a nuestra línea de investigación, eso sí, y que nosotros hayamos reconocido en ellos que pueden ayudarnos a validar o a través de este juicio de expertos este instrumento. ¿Qué van a hacer ustedes cuando envíen su instrumento, no? Hay una solicitud que también lo proporciona la unidad, un modelo de solicitud, en el que dice, estimado docente tal, ¿no? Soy tal estudiante, me presento todos los datos, adjunto el instrumento el cual deseo que me valide, coloco dentro del instrumento
los autores que han trabajado ese instrumento con anterioridad. Coloco también mi matriz de consistencia, porque a partir de tu matriz de consistencia, el docente al leer eso no va a tener tu proyecto de tesis, todo tu documento, solamente va a tener tu matriz de consistencias, va a leer aquello, va a ver si tus objetivos realmente responden a ese instrumento que quizás va a usar. Quizás no tiene necesidad de que valides el instrumento directamente, ¿sí? O el instrumento quizás está ok, pero lo que quizás no está ok es nuestros objetivos, o a veces nuestros objetivos no están respondiendo directamente a nuestras variables de estudio, y nuestras variables quizás están tomando más dimensiones de las que deberían tomar para medir esa población. Entonces, por eso siempre es recomendable que se haga esta validación, ¿sí? Ahora, cuando no significa que ya, si me lo rechazan y ya no utilizo ese instrumento, lo quito de por vida, no. En este caso, el docente que te va a validar en instrumentos tienen que ser de 3 o 4 docentes como mínimo, si es que me equivoco quizás, pero ese es el mínimo. Pueden ser un poco más, creo. Estos docentes te van a rebotar una propia rúbrica de evaluación que también se les adjunta para que ellos puedan medir cada uno de los ítems y de las dimensiones de ese instrumento o de esos instrumentos, en este caso, que estás enviando. Es un instrumento por cada variable, lo recomendable, ¿sí? Porque estás midiendo, ¿no? Entonces, yo te sugeriría eso, ¿no? Que quizás no sea porque el instrumento esté mal, sino para ver también si es que está respondiendo a tus objetivos o a tus dimensiones. Bien, entonces llévalo también por ese lado o míralo también por esa oportunidad. Porque también, así como nosotras en nuestra propia experiencia, también está bien el instrumento, pero hay que, con las validaciones que recibimos o las correcciones que tenemos de otros expertos, puede ayudarnos a nutrir los objetivos y a delimitar también nuestras variables. ¿Ok? Y esa solicitud todo lo pueden encontrar también, quizás ya se los podemos otorgar en adelante, un modelo que también lo debe tener la unidad. ¿Se comprende? Muchas gracias, en serio, Miriam, de verdad, te pasaste, de verdad, sí, es una buena información. Otra pregunta más, Miriam. Esta información, sobre todo, ¿cuándo va a ser la última clase? Quisiera saber, por favor. Bien, hoy día tenemos ustedes, estimados estudiantes, tenemos que terminar la presentación ahorita de cómo es que van a trabajar ese proyecto de tesis en base a esta estructura que le otorga la unidad. Y seguidamente nosotras vamos a invitarles a utilizar el primer instrumento de evaluación que responde a la percepción de uso, que es un cuestionario que les vamos a aplicar mediante Google Forms ahorita, finalizando, porque ya hemos terminado de usar las prompts. Ahorita estamos en una etapa de refinamiento, ya de manera personal. Entonces, vamos a hacer ello. Finalizando esto, les vamos a explicar hoy también cómo vamos a aplicar nuestra primera autoevaluación respecto a la rúbrica de escritura académica, el cual mide el nivel en el que nos encontramos, respondiendo también a todo este producto. Entonces, ¿qué va a medir esa rúbrica que les vamos a presentar más adelante? Allá. ¿O qué va a evaluar? Mi producto final. ¿Sí? Entonces, mi producto final va a evaluar lo siguiente. Terminamos ello. Y la doctora Fabiola otorgó, y todos en la reunión pasada quedamos que el día 29 de julio es el día como límite que se otorga para subir este documento de la estructura final. Y el día 31 de julio, 29 de julio no nos reunimos, ¿sí? El día 31 de julio nos reunimos, al igual que ahora, de manera síncrona, para votar sus resultados y para ver quiénes han sido los estudiantes quienes han cumplido hasta el final, ¿no? Con la presentación de su proyecto. Por eso también se les invitó a sus compañeros que quizás no están ingresando, pero pueden trabajar este curso de manera síncrona. El material lo tienen y también tienen la oportunidad aún de hacerlo. Bien, entonces espero haber respondido a tu pregunta, estimada. Y si hay más, adelante, por favor. Muchas gracias. Ok. Muy bien, entonces, continuamos. Nosotros acá tenemos el capítulo 2 del marco teórico y antecedentes.
En los prompts hemos trabajado únicamente hasta la redacción de bases teóricas, ¿sí? Pero cuando ya han ejecutado ustedes los prompts, en la parte de antecedentes también les sugiere, ¿no? Delimitar, incluso en el video tutorial les digo, ¿no? Hay modelos de tesis en la que quizás anteriormente nosotros mismos hemos trabajado así, en que a veces los trabajan los antecedentes en párrafos pequeños, donde dice a veces con negrita objetivo, ¿qué más? Los resultados que ha tenido y a qué llegó, ¿no? Entonces, es una manera de presentarlo, sí, al autor, el objetivo, lo que estudió y lo que hizo. Pero es mejor redactarlo de manera continua a medida también que hacemos un entrelazamiento entre autores. Colocamos a uno y decimos que de la misma manera, tal autor en tal año hizo lo siguiente, y así vamos redactando, ¿sí? Entonces, al igual que hace un rato me he pasado en la justificación, también hay diferentes maneras de justificación también. En la justificación hay algunos que ponen justificación teórico y otro justificación práctica en 2 apartados. Muchas veces hasta ello es suficiente, pero hay otros estudios en los que ponen justificación teórico, otro social, teórico práctico, teórico, no sé, diferentes. Entonces, si es que ustedes ven convenientes también hacer diferentes apartados y responder a los lineamientos que están allí, de acuerdo a su estudio, entonces ya ustedes también van a ir agregando, ¿ok? En las bases teóricas, es aquí donde ustedes ya se explayan y colocan o empiezan a definir sus primeras variables, por así decirlo, ¿no? Empiezan a definir, primero en este caso te puedo poner el ejemplo de inteligencia artificial. Empiezan a definir qué es inteligencia artificial, pero estoy trabajando con inteligencia artificial generativa, entonces después de definir inteligencia artificial, no solamente poner qué cosa es, sino también colocar un poquito, para alimentar esos párrafos, un poquito de lo que han logrado aquellos autores que han trabajado acerca de inteligencia artificial con sus estudios. No estoy colocando así como lo he hecho en los antecedentes, pero sí estoy colocando solamente un poquito de ese aporte, a medida que alimente o nutra ese apartado. ¿Sí? No lo van a confundir. En antecedentes están colocando qué es lo que ha logrado, a dónde ha llegado y qué es lo que quizás propone ese autor. Entonces, en las bases teóricas podemos complementar también con ese poco de información de autores, a medida que no sea solamente conceptos. ¿Ok? Entonces, debemos mantener una redacción coherente y una transición fluida entre los diferentes conceptos y teorías y secciones del marco teórico. Entonces, ya avancé del marco teórico, continuando también con lo que voy aportando, que no solamente ahí hablan ustedes, sino que también ingresa obligatoriamente información de autores. Viene después como de manera jerárquica, ¿no? Entonces ya hablé de inteligencia artificial, viene inteligencia artificial generativa, luego de hablar un poquito de inteligencia artificial generativa, recién puedo hablar de lo que son, en este caso, el ChatGPT, los motores de búsqueda, y luego de ello hablar recién de los prompts y así. Entonces, si estoy hablando de escritura académica, primero tengo que hablar qué es la escritura académica, luego qué es la coherencia, cuáles son las dimensiones de la escritura académica, y hablarlas poco a poco. Aquí no voy a hablar sobre mis instrumentos. Mis instrumentos tienen un apartado más abajo donde voy a definir cada una de sus dimensiones, ¿ya? Entonces, ustedes sí van a tener más adelante que presentar hasta métodos y materiales. Capítulo 3. Para nosotros es importante evaluar solamente hasta el apartado que les hemos brindado de bases teóricas, ¿ok? En el marco teórico, capítulo 2. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Nos están abandonando? No. Acá en el enfoque, nivel, tipo y diseño de investigación, también les dice qué es lo que van a hacer. Acá dice, el enfoque de investigación debe responder a la forma perspectiva en la que se acerca al problema, cualitativo, cuantitativo. Entonces, ustedes empiezan como, el enfoque de la investigación es de tipo cuantitativo. Autores como Hernández, Sampieri mencionan que este tipo de estudio es tal, con un nivel tan, y de tipo tan, y sustentan con lo que dicen autores. ¿Dónde saco esa información? Eso ya responde más a metodología.
pueden apoyarse de los ebooks, los mismos ebooks que están en material de apoyo, dice que define qué es un enfoque, cuáles son los tipos de enfoque, qué es un nivel, cuáles son los tipos de nivel, cuáles son los diseños de investigación, a qué diseño responde respecto a mi enfoque, si es cuantitativo o cualitativo, qué diseños de investigación existen en cada uno. Si tengo una miscelánea en la cabeza, puedo delimitar ahí, y también puedo extraer ahí información. Hay autores importantes que nosotros conocemos, como Ernest Sampieri y demás. Entonces, podemos también citarlos aquí en ese apartado. Y consideramos también los siguientes niveles de investigación básica, pura. Entonces, ya cuando ustedes vayan indagando y leyendo también qué tipo de investigación van a hacer. A veces, por ejemplo, hay tipos de investigaciones experimentales. ¿Pero qué tipo de investigación experimental van a hacer? ¿Una preexperimental? Ya una preexperimental, pero con post-test y pretest, o solo con un post-test. Entonces, no, yo no, a mi población no quiero aplicar un pretest, solamente un post-test. ¿Cómo se llama eso? Ahí también está en los libros, se pueden apoyar. Y acá también es donde lo presentan y lo redactan. Entonces, Miriam, ¿hasta acá con ustedes? No, pero ustedes necesitan presentar. Si desean llenarlo y presentarlo, adelante, porque la rúbrica solamente les mide, con lo que le vamos a evaluar hasta el capítulo 2, ¿ok? Y las referencias bibliográficas, eso sí. Acá también la doctora les ha puesto un mapita conceptual, una imagen, ¿no? Ya te explica. El diseño de enfoque cuantitativo es estudiada por la metodología, aborda las siguientes temáticas. Puedes leerlo. Esto de acá, ustedes lo tienen que borrar, solamente quedarse con los títulos y subtítulos y redactar debajo de. ¿Ok? Borrar la imagen una vez de que la interioricen, la lean. Les está colocando acá cuál es un tipo de investigación del diseño correlacional. Muy bien, experimental. Finalmente les coloca la operacionalización de variables. Y también les está mostrando una tablita de cómo ustedes van a tener su operacionalización de variables. Misma tabla que la van a tomar, si es que han hecho bien la matriz de operacionalización de variables, no es que la van a copiar y pegar acá, no, pero van a guiarse de ahí para elaborar una nueva en base a este modelo que está aquí. En la operacionalización de variables defines cada una de tus variables, tu variable independiente y tu variable dependiente. ¿Sí? En cada una, en esta, vas a tener también, cuando hagas tu proyecto de tesis, que hacer este cuadrito, ¿ya? Y cuando hagas esta tablita, tú vas a escribir acá el nombre de tu primera variable, vas a definir, poner la definición conceptual, también con autores, de qué significa esa variable, y la definición operacional. ¿Cuál es la definición operacional? O sea, ya cómo estás haciendo tu instrumento, en este caso la definición operacional de esta variable. Y ahí colocas también, esta variable se ha trabajado de tal manera, con autores tal, en el año tal, seguidamente se define que aporta o contribuye a tal cosa. Dicho por tal autor. Colocas el autor y sigues redactando como haciendo una línea de tiempo pequeñita, no sé si se entiende, pero en cuanto a tu definición operacional, que es muy diferente de una definición conceptual. Seguidamente colocas acá las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de tu primera variable? Estas dimensiones deben estar justificadas. ¿Dónde vas a encontrar esto? Cuando vayas haciendo el marco teórico, además, ustedes se van a dar cuenta que esa variable ya tiene dimensiones. Entonces, no es que en el marco teórico las vas a definir, sino que ya vas a ir encontrando literatura. Entonces, vas a colocar acá las dimensiones. Las dimensiones es muy diferente que tus ítems o indicadores, ¿ok? Merly, menciónanos. O sea, es prácticamente una matriz de consistencia. Una matriz de operacionalización. La matriz de consistencia no nos da la definición conceptual y operacional. Ni las dimensiones, ni los indicadores, a diferencia de la matriz de operacionalización de variables que lo tiene que hacer. Son dos matrices. Entonces, la matriz de consistencia que presenta mi problema general, mis problemas específicos, mi objetivo general, mis objetivos específicos, mi hipótesis general y mi hipótesis específicas. ¿Qué más menciona? Mi enfoque, mi diseño,
el tipo y el nivel. Y la población de estudio, nada más. La matriz de operacionalización de variables menciona, se liga más a definir cada una de esas variables y las dimensiones que traen esas variables, como si fuera la mamá y los hijitos de cada uno. Ya. Y de esa dimensión tiene todavía unos hijitos más chiquitos, que son los ítems, que es la pregunta 1, la pregunta 2 de tu cuestionario, por así decirlo. ¿Sí? ¿Y dónde lo voy a poner eso? En mi matriz de operacionalización de variables. Y cuando yo termine mi matriz de operacionalización de variables, voy a darme cuenta que a partir de eso, puedo también ya trabajar esta sección que dice operacionalización de variables y categorías. No voy a pegar acá mi matriz de operacionalización tal cual, no. Pero puedo tomarla como referente para copiar, pegar la información, siempre y cuando ya ustedes hayan analizado o evaluado bien esos instrumentos. ¿Sí? Entonces aquí es donde ustedes sí se van a tomar ese tiempo. Ya cuando ustedes tengan esto hecho, es donde recién pueden decir, ya, estas van a ser mis dimensiones, estos son los indicadores solo con los que voy a trabajar, o solo voy a trabajar con estas dimensiones, porque y quizás he encontrado el mismo estudio, otro instrumento, perdón, o otro estudio similar al mío, pero que utilizan el mismo instrumento, pero se dan cuenta que han agregado 2 dimensiones más. Y yo también quiero agregar esas 2 dimensiones más y quizás una tercera más que he encontrado que también han aplicado el mismo cuestionario. ¿Y cómo hago para hacer eso? Ya. Entonces aquí en la definición operacional voy a ir redactando que la variable de primero de la escritura académica. Autores como Anduesa, tal, definen la escritura académica como el uso de tales dimensiones y seguidamente autores como Villalta en el año tal mencionan que estas dos dimensiones más deben ser trabajadas o van agregando, ¿sí? Y eso va respondiendo más a lo que va a tener tu instrumento, que es muy diferente a la definición conceptual. No sé si se comprendió un poquito. No soy experta, pero estoy tratando en base a mi experiencia mencionarles cómo es que quizás ustedes podrían hacer. ¿Se comprende más o menos? Sí. Muy bien. Gracias. Entonces, ahorita les voy a ver, ya para que no tengamos dudas, les voy a enseñar algo. Ya, vamos a hablarnos ya de estudiante a estudiante. Miren, este es un modelo de un proyecto de tesis, ¿sí? Este en este caso es de maestría. Misma estructura, pero de ustedes es de segunda especialidad, ¿ok? Mi carátula no debe tener el símbolo viejo de la universidad, ¿ya? Respeta el uso de palabras, sí, no va entre comillas y tampoco se usan mayúsculas cuando no sea necesario. No se menciona la institución porque no tengo la autorización, pero puedo mencionar acá el año en el que se está ejecutando, que es 2025. Seguidamente, ustedes van a colocar en este caso por las licenciadas, si no me equivoco, en su caso de ustedes, porque todos para ser segunda especialidad necesitan ser licenciados, entonces el grado con el que inician. Y finalmente el asesor. Bueno, el título nuevamente lo coloco, ¿ves? Es lo mismo. Palabras clave, coloco mis palabras clave. Planteamiento de problema, yo le he colocado acá en negrita. Entonces, si se dan cuenta, con azul, ¿cómo nos apoyamos? Un tip para ustedes. Los autores que ya han encontrado, siempre selecciónenlo. O agarren un anclaje y agregar enlace o insertar enlace, acá hay editar enlace, ¿ve? Y le copian el link del PDF de tal autor de donde lo han sacado. ¿Por qué? Para que más adelante, cuando vaya el asesor, les pregunte, ¿pero qué dice tal autor? Y ustedes quizás no están trabajando con una bitácora, donde está el resumen, el objetivo, el método, los instrumentos, la población, el vacío de investigación con lo que han trabajado ese autor.
y no tengo un resumen de este estudio. Entonces, de frente voy y abro mi PDF. Entonces, lo que suelo hacer acá es anclármelo, ¿sí? Entonces, todos mis autores. Entonces, ¿son autores comprobados? Sí. Autores que también me han apoyado, así como ustedes, ¿no? Con los motores de búsqueda. Pero también autores que de una u otra manera he tenido que, con mi compañera, indagar internamente, ¿no? Entonces, hasta aquí va el problema. Bueno, seguidamente van a presentar ustedes el problema general, problemas específicos, ¿no? Tengo en este caso 3. En los prompts también les vota objetivos, copian el objetivo, incluso les vota con el subtítulo. Objetivos específicos, listo, copian y pegan. Justificación. ¿Está la justificación con autores? Muy bien. Hay diferentes formas y hasta a veces, cuando son 2 autores, ustedes tienen que colocar, ¿no? Por ejemplo, Choice y Jaramillo, 2016, 2016 es la forma de citar. En mi artículo he encontrado que el ChatGPT me ha citado de manera incorrecta, quizás. Y me ha citado simplemente, son 5 autores o son 4 autores porque es un artículo, ¿no? Y normalmente ahí exceden el número de autores, más de 2. Entonces ponen Guzmán, a partir de 3 autores a más se coloca el apellido del primer autor, se coloca seguidamente et al, punto, coma, 2015, 2020, 2021. Acá en la justificación este autor, digamos, yo debería quitarlo, o debo convalidarlo con otro porque ya es, para mi trabajo también, sí puedo considerarlo todo, pero me gustaría que sea con literatura, ¿ok? De los no mayor a los 50. Entonces, estamos en la viabilidad. La viabilidad también les va a dar a ustedes en los prompts, y también si es que les ha dado un apartado así chiquitito. Copian, pegan y modifican. Citan y perfilan. Este autor me ha citado el chat o me ha dado site y no dice lo que me está diciendo acá. Quizás no dice ahí, pero dice otro, quizás lo dice otro de los autores que está citado dentro de ese mismo documento. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Si acá dice Casado, pero el artículo no es de Casado, pero acá lo dice otro autor que ha sido citado dentro de, voy al artículo original que ha citado este autor, por ejemplo, ha citado a Bautista, digamos, ya. Entonces tengo que buscar dentro de la bibliografía de Casado 2024, ¿dónde está Bautista? Para ir a su artículo y buscarla y citarla y colocarla acá. Entonces, poco a poco, ustedes también tienen, unos citan con la I de la, y esa I en coma, pero pueden poner la I de acá, entonces creo que es con esta siempre. No, bueno, depende también. Si ustedes van a hacer un artículo, a veces en los artículos, las directrices les dice tiene que ser con la I de acá o con la otra I. ¿Ok? Luego vienen las hipótesis y marco teórico y antecedentes. Como les dije, hay algunos que los redactamos en párrafos pequeños. Autor, lo que hizo. Autor, lo que hizo. Autor, lo que hizo y lo que propuso. No está mal, pero procuremos también hacer linear, ¿no? Ya, si lo estoy haciendo así, ya. Puedo también quizás unir este párrafo con o quizás acá a este autor, darle un hilo acá y agregarle, ¿ok? A ver, rápido. Luego vienen los antecedentes los internacionales y los nacionales. Hay algunos casos que incluso hay antecedentes regionales, pero estamos trabajando con artículos. No hay muchos artículos de la región, entonces solamente considera, si es que hay tesis también quizás relevantes te apoyan, no está mal que las tomes para tus antecedentes, ¿ya? Y si quieres colocar hasta antecedentes regionales, puedes hacerlo si es que es necesario. Vamos, Merlin. Miriam, entonces puede ser antecedentes nacionales, internacionales y locales. 3 mencionar, pues podemos mencionar 3 antecedentes de cada uno. Si es que hay literatura, sí. Si es que hay literatura, sí. Que respondan o te ayuden a responder a tu brecha de investigación. ¿Ok? Luego, porque esos antecedentes te tienen que llegar hasta el final a decir, o sea, que te estás tomando de tal autor, ese hilo, ¿no? Esa línea de tiempo. Estás llegando a tal autor porque de ese autor estás tomando, pues, ¿no?
o da la propuesta de que no hay estudios que se hayan hecho con tal población, o que no hay estudios en el que quizás no se haya aplicado una estrategia pedagógica, pero solamente se les ha hecho en la aplicación para evaluarles a través de un cuestionario, o no se ha aplicado talleres en esta población, ¿no? Que sería bueno que apliquen. Entonces ahí también los antecedentes ustedes van a ir comentando. Y cuando finalicen eso, ese apartado van a comentar, ¿no? Que es por eso también en la justificación que este estudio justifica. Está trabajando a partir de, reconociendo tal vacío, ¿no? Esa bases teóricas, con una pequeña introducción que se ha dado acá a las bases teóricas, que ya estamos en el marco teórico. Como les comenté, inteligencia artificial. El concepto de inteligencia artificial se introdujo una línea de tiempo cada pasito a pasito, avanzando hacia las décadas tal, desde 2015 tal, con autores. Posee la capacidad, la IA tal. Ya, ahora, ahí es donde enlazan ustedes. Ahora, inteligencia artificial y su aplicación a la educación. ¿Cómo es? Porque para eso, o inteligencia artificial y su aplicación en la ingeniería, en la medicina, de acuerdo al área en la que ustedes estén trabajando. Entonces, inteligencia artificial, tengo que buscar artículos que hablen de inteligencia artificial y su aplicación en la educación. Pero sobre todo también que se guíe un poco más, si puede, con este caso con PRONS, o que estén trabajando con herramientas como ChatGPT, pues son estudios que voy a utilizar. Luego dice, acá te pongo como ejemplo, el uso de PRONS e interacción con IA. Ya hablamos de inteligencia artificial en la educación. Ahora sí puedo entrar al uso de PRONS con interacción de qué. Al tipo de inteligencia artificial, ¿ven? Vamos desde lo grande a lo pequeño, que es la inteligencia artificial generativa. Vamos hablando, después voy a hablar de un tipo de inteligencia artificial generativa, ChatGPT. Entonces vamos, ¿ves? 2.2.1.3. Entonces ya ustedes van a ir también haciendo su numeración. Hablo de site, hablo de consensus. Seguidamente del modelo de la aceptación de la tecnología, ¿no? Una de las variables con las cuales vamos a trabajar. ¿Qué es el modelo de la aceptación de la tecnología? Escribo, ¿cómo es que nace esto? Y mi segunda variable también la voy a definir acá, que es escritura académica, ¿sí? Entonces, hasta acá todo esto, si se dan cuenta, ya estoy acá en esta parte también. Creo que hace un rato les dije que no debían poner acá, perdón. Sí, de acá, ¿ya? Entonces, en la utilidad percibida, la facilidad de uso, ustedes definen acá sus dimensiones y seguidamente ya cuando terminen también esa línea jerárquica, hablan de su segunda variable. En este caso, escritura académica. Mi segunda variable es la lectoescritura. Ya ustedes ponen acá, lectoescritura. ¿Qué es la lectoescritura? Con autores, utilicen autores, bibliografía reciente, porque en este caso es definición. No está mal que utilicen uno que otro, pero entonces vayan como una línea de tiempo. Desde el 2010, pero al menos termina con un estudio del 2025. ¿Sí? Escritura académica en posgrado. Entonces, lectoescritura en niños de primer grado. No sé, lectoescritura en el primer ciclo, mejor, en el tercer ciclo, mejor dicho, ¿no? Habilidades de la lectoescritura, ya. Y ponen ahí cada una de las dimensiones que van a evaluar en su variable ustedes, digamos, de la lectoescritura. Las bases teóricas son extensas, sí, pero también ustedes poco a poco en su tesis quizás van a ir perfilando. Este es el proyecto, o sea, la primera propuesta o el resumen de todo lo que va a ser su tesis en adelante. Les decía acá en el enfoque en el capítulo 3, donde ya ustedes quizás van a trabajar de manera autónoma, es el enfoque, nivel, tipo y diseño. Les decía, ¿no? Vea, acá yo incluso me he puesto así con mi compañero un borrador, ya, ¿el enfoque cuál es? Cuantitativo, ya, nivel, aplicar, tipo, explicativa, estudio experimental, diseño de investigación preexperimental. Ya, el enfoque cuantitativo, ok. El enfoque cuantitativo porque considera un proceso secuencial, riguroso y probatorio en el que se recolectan datos numéricos para probar la hipótesis, identificar las relaciones causales y extraer conclusiones objetivas y generalizables. ¿Quién lo dice? Hernández Sampieri et al. 2014. El nivel de aplicación es aplicada. ¿Por qué? También es denominado investigación práctica o empírica.
Y explica un poco aquí. Se caracteriza porque su propósito esencial es aplicar o utilizar los conocimientos adquiridos. ¿Esto lo he copiado tal cual? No. He tenido que parafrasear y redactar de acuerdo a lo que dice el autor. Pero este autor yo no lo encuentro en un libro, lo he encontrado en otro artículo, en otra tesis que también han hablado sobre lo mismo, pero han citado a este autor y cuando voy al artículo original no lo encuentro. Entonces, si lo han citado en otro artículo, obligatoriamente en su bibliografía está, pero cuando tú vas al link de acceso, quizás no se abre el PDF, no te presenta, ¿ok? Pero ¿qué vas a hacer tú? Copia esa referencia bibliográfica, tómala y pégala en tus referencias también, tal cual, y cita tú al autor. Entonces, apóyate así. Muy bien. No significa que, ya no lo encontré y tal, pero no significa que lo que has copiado del otro artículo que citó a este autor, te lo vas a copiar tal cual. Tienes que parafrasearlo, ¿no? Y siempre te va a aparecer información de este autor o algún otro. Entonces, vas a convalidar, vas a sumar, vas a quitar, vas a aumentar. Y así también puedes hacer lo propio y citarlo tú. Entonces, en este sentido, el tipo de investigación es explicativa, ¿ve? Se va explicando uno por uno. Es experimental, ¿por qué? ¿Qué autores dicen que es experimental? Acá es donde nos hemos quedado. Operacionalización de variables. Mira, acá está. En la operacionalización de variables, donde quizás algunos todavía tienen dudas y no hemos trabajado bien esta parte en la matriz de operacionalización. ¿Por qué les digo que mi matriz de operacionalización es la guía para hacer esto? Porque en mi matriz de operacionalización nosotros trabajamos la definición conceptual, la definición operacional, ponemos las dimensiones con las que vamos a trabajar. En este caso, ustedes han puesto hasta el momento posibles dimensiones porque todavía quizás no han indagado en la literatura con los instrumentos que van a trabajar. Pueden sufrir cambios, sí, incluso ahora en el proyecto y cuando te estás presentando quizás 5 dimensiones y cuando estés con tu tesis y recién vayas a ejecutar, ya no vas a utilizar las 5 dimensiones, sino solamente 4. Entonces, esto va a sufrir cambios. ¿Se atiende a cambios? Sí. Pero no vas a hacer un cambio brusco. O sea, ¿a qué me refiero? Que si en el proyecto estás trabajando un tema, más adelante en la tesis vas a trabajar otro tema. Que si estás trabajando 2 variables diferentes, en la tesis también otras 2 variables. No. Entonces, tener mucho cuidado en eso. ¿Ya? Que no son temas, 2 proyectos diferentes, es uno mismo. Que vas a ir perfilando, sí, pero vas a ir trabajando en base a. ¿Cómo lleno esto? Coloco mi primera variable, mi definición conceptual. ¿Qué es la efectividad del uso de prompts? Se refiere a una capacidad que tienen las instrucciones generadas, tal. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su primer, ¿qué es las competencias? ¿Qué es la competencia? No recuerdo bien qué es lo que han dicho. ¿Qué es digamos la lectoescritura? Dijeron por ahí. ¿Qué es la lectoescritura? La lectoescritura es la capacidad del estudiante, tal, se refiere a tal, y ponen el autor. Para medir la lectoescritura en los niños de tal ciclo, ponen la definición operacional. En este caso, ¿cómo es que va a ser trabajado su instrumento? En este caso, para que se mida esta variable, se coloca, este instrumento ha sido elaborado con base en el modelo de la aceptación tecnología TAM. ¿Propuesto por quién? A un inicio fue propuesto, como le decía a su compañera, hasta con 5 dimensiones o hasta con 6 dimensiones por tal autor. Sin embargo, explica cómo y por qué los individuos adoptan nuevas tecnologías. Posteriormente, este modelo fue ampliado. ¿Ve? Pero yo encontré un instrumento que dice que en este año está utilizando 4 dimensiones en aquel año, pero hoy en día otros autores, en base a ese autor, ya no están utilizando solamente 4 dimensiones, sino 6. Y quizás de esas 6 no son las mismas 4 que conservaba, sino de esas 4 solamente son solo 3, digamos, ¿no? Y otros autores han aumentado unas 3 más. Entonces, ahí ustedes explican, ¿no? El cual y cómo explican. Posteriormente, este modelo, en este caso, ¿no? Esta variable, estas dimensiones han sido ampliadas por otros autores. ¿Quiénes son los autores que tú has encontrado que quizás han alimentado ese cuestionario que tú vas a utilizar como instrumento? Autores que son Wang, por ejemplo, en el 2021.
quienes incorporaron incluso variables. Vamos, Marlene y Aide. Coméntame. Sí, Albert. Disculpe, Adelante con tus disculpe. preguntas. Bueno, estuve esperando a la colega, pero sin embargo, mira, qué tan importante es llegar a este punto en el caso de la variable. Según algunos asesores o bueno, algunas instituciones dicen, no, si es posible trabajar en este caso con varios autores, en este caso de una variable o ambas variables, o solamente se tendría que tomar un autor base. Esa es mi consulta. ¿Podemos trabajar con la cantidad de variables que podríamos requerir o tomarlo en cuenta uno o dos autores? Gracias, por favor. Bien. Para trabajar las variables, en una sola variable, nosotros naturalmente trabajamos con una variable independiente y una variable dependiente. Hay veces en las que tienen hasta una tercera variable. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos las variables para definirlas, sí, muchas veces hay un autor base, pero ese autor base, cuando ustedes vayan a aplicar el instrumento, porque muchas veces cuando ya toman la variable, ya ahí también van conociendo quién va a ser el autor o de dónde van a hacer ese instrumento que van a aplicar para responder la evaluación de esa variable, ¿no? Para ver cómo van a medir esa variable. Entonces, toman un autor base, pero ese autor base quizás ha sido del año 1986, como en mi caso. Pero ¿qué sucede? Estudios en la actualidad han perfeccionado ese instrumento en base a ese autor. E incluso muchas veces pensamos de que ese autor hoy en día, hasta pienso de que, ¿para qué lo han perfeccionado? No me convence. Yo quiero usarlo tal cual lo utilicé en 1986. Pero, ¿será suficiente? ¿Por qué otros autores o por qué en otros se han ido aumentando? Entonces, si es que han aumentado en 1986 hasta el 2025, ya no hay 9 dimensiones que se han aumentado. ¿Debo tomar las 9? Porque han ido corriendo. No. Debo tomar la que ha empezado desde 1986, digamos, las que considero que van a ayudarme a responder lo que deseo medir. Y de las otras 9 que todavía se han creado, no todas esas dimensiones que trabajan con la misma variable van a responder a lo que quiero medir. Entonces, aquí nosotros en la definición operacional vamos a poner qué autores o qué dimensiones también estamos agregando o considerando para nuestro instrumento o para responder a las dimensiones que deseamos tomar. Es decir, yo no quiero tomar todas, porque desde ese momento que he empezado aquel estudio hasta la actualidad hay muchas, no todas esas dimensiones van a responder. Entonces, ¿cómo vas a justificar que solamente vas a tomar algunas o solamente vas a tomar las de ese autor base? Aquí en la definición operacional. Por eso acá les pongo el ejemplo, ¿no? Dice que posteriormente este modelo de 1000 y tantos fue ampliando a través de diversos autores, quienes incorporaron variables pertinentes frente al uso de prompts. Y esos autores han sido, coloco los autores que han incluso trabajado han trabajado en base a eso, que han agregado. Entonces, yo les recomiendo que no solo se limiten a trabajar con un autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando validen sus instrumentos también tienen que tener un sustento teórico, es decir, también justificar. Entonces, mientras ustedes vayan avanzando, van a decir, ya, autores en 1986, pero hasta la actualidad en 2025 se sigue usando. Se siguen actualizando, se siguen mejorando esas dimensiones, porque, ojo, las dimensiones pueden ser de ese autor original, pero los ítems o las preguntas de ese cuestionario además se han ido perfilando a través de los años. O esas subdimensiones también, porque es dimensiones y luego vienen también las subdimensiones en algunos casos y después recién los indicadores. Entonces van como del más grande al más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y eso también se va actualizando. Hasta los nombres de las dimensiones
Si el autor lo llamó un año, digamos, utilidad percibida, al siguiente año o a los 5 años, utilidad del uso percibido. Lo pueden llamar así. Pero ¿de dónde nació esa raíz del autor base que mencionas? Entonces siempre vamos a ir perfilando. Pero ¿dónde se van a dar cuenta poquito a poco ustedes al redactar esto? Entonces, otros autores, quienes incorporaron variables pertinentes en el contexto, teniendo en cuenta, han adaptado los siguientes ítems. ¿Quiénes son esos autores? Colocan. ¿Sí? Construyendo un instrumento al final de 20 ítems, que es el que ustedes van a tener. Ya. He encontrado instrumentos que tienen hasta 50, 70 ítems, porque es un cuestionario. Pero como yo he hecho ya acá mi línea de tiempo, y estoy tomando solamente las dimensiones, no los ítems, las dimensiones de tales autores, solamente de estos, porque estos únicamente miden lo que quiero medir, los otros también miden, sí, pero se van más allá de lo que estoy pidiendo. Pero yo quiero seguir trabajando bajo este modelo. Entonces, solamente voy a constituir un instrumento ya no de 70 preguntas, sino solamente de 20 preguntas, utilizando las dimensiones que son las siguientes. Y colocan las dimensiones que están utilizando. Seguidamente los indicadores. ¿Qué significa esto? Que la utilidad percibida, por ejemplo, la primera dimensión, tiene ¿cuántos indicadores? Del 1 al 4. ¿Qué significa? Que dentro de ello hay 4 preguntas. Dentro de la segunda es la pregunta de la 5 a la 8. La pregunta de la 9 a la 12, la pregunta de la 13 a la 16 y la pregunta de la 17 a la 20, que son los indicadores. ¿Acá vas a copiar las preguntas? No. ¿Listo? Acá solamente se coloca indicadores. Si son preguntas, se coloca tales. Pero es una rúbrica. Entonces colocas indicadores también que respondan a tu rúbrica. A veces se confunde porque tiene dimensión, subdimensiones, indicadores o a veces ítems. Porque dentro de esto incluso podría ser subindicadores incluso. No, perdón, subdimensiones. Porque esta dimensión de coherencia, por ejemplo, mi segunda variable, tiene dos hijitos, por así decirlo, que también son importantes, y dentro de estos dos, incluso hay otros que vienen, ¿no? Entonces, ahí es donde ustedes ya van a tener que delimitar cuál es dimensión, cuál es subdimensión, cuál es indicador, y van a ir armando poco a poco. Finalmente, en esta operacionalización de variables, esta tabla, van a ser una por cada uno. Una por la variable independiente, donde finalmente tocan la técnica. ¿Cuál es la técnica que van a aplicar para este instrumento? En este caso es la técnica de la encuesta. ¿Por qué? ¿Por qué has escogido esa técnica? Es diferente, ¿ah? La técnica de la encuesta, más abajo, ustedes incluso acá arriba la van a redactar, es aquella en la que responde tal. En este caso, como estoy aplicando un cuestionario, responde a este tipo de técnica. ¿Y cómo se llama tu cuestionario? Se llama TAM para la evaluación del uso de prompts. Ya. Y pones el nombre de tu instrumento ahí. Variable dependiente. ¿Cuál es tu variable dependiente? Colocas tu variable dependiente. ¿Ya? Luego de colocar tu variable dependiente, no me quiero extender. Ya, colocas escritura académica, definición conceptual, operacional, tus dimensiones, igual como has hecho arriba, técnica e instrumento. ¿Ok? Los dos se redactan de la misma manera. Finalmente, ya estás a puertas de acabar el proyecto de tesis. ¿Hasta dónde solamente te pide el proyecto de tesis? Hasta la población. En la población ya redactas. Te puedes guiar o crear. Ya has aprendido a usar prompts. Puedes generar tú misma, un prompt que te ayude, no que te lo haga, ¿ok? Que te ayude a definir la población de estudio, la unidad de análisis, el diseño muestral. Una cosa es muestra, otra cosa es población. ¿Cuánto es tu muestra? Es todo el bloque. Tu población, solo aquellos que vas a tomar. Algo así. Bueno, algo así. Ya, así me mareo, perdón. Bien, acá está. Esta tablita incluso también creo que les pone acá. Acá está, mire, este es lo que ustedes van a utilizar. Población, ven, igualito. Les dice cómo llenar población, muestreo no probabilístico por la bola de nieve intencional y por cuotas. La población, la muestreo probabilístico, aleatorio, siempre muestreo. Colocan ahí. Todavía no tengo definido. Colocas, muchos solemos poner acá un aproximado, pero para estas alturas quizás ya debemos tener el número total, ¿no?
o a cuántos. ¿Se va a modificar? Sí, porque quizás no todos, cuando invites el consentimiento, no toda esa población que pensabas que iba a participar esa muestra, iba a ser la que estás tomando. ¿Puedo cambiar eso? Sí, porque cuando hagas tu tesis, ya en la tesis, este es el proyecto, vas a tener que actualizar pues esos datos, ¿ok? Procedimientos. Acá el procedimiento también se va a modificar. ¿Qué se pone en el apartado de procedimiento? ¿Ustedes qué van a hacer cuando se preparen para... Si mi procedimiento es experimental. Criterios de inclusión, exclusión. Estudiantes en etapa, participación voluntaria, acceso, criterios de exclusión, estudiantes que no acepten participar. Procedimiento de recolección de datos. Ustedes pueden poner ahí cómo es que han recolectado esos datos, con autores también, con la metodología de Flipped Learning en este caso. Este es el procedimiento. En el día 1 ustedes pueden trabajar por fases, pero esas fases, ¿a qué responden? Cuando estábamos trabajando con la doctora Fabiola, incluso les dijo, hay algunos que van a aplicar una tesis de tipo experimental, ¿sí? Y les dijo, ¿a qué enfoque pedagógico van a responder? A un Flipped Learning, incluso les hizo el modelo, ¿cómo van a aplicar ese taller o ese curso que ustedes quieren hacer cuando van a hacer tesis experimental? ¿Quieren hacerlo a través de un e-learning? ¿Quieren hacerlo todo en una modalidad síncrona? Entonces, ¿qué tipo de enfoque pedagógico responde a eso? Entonces, si ustedes quieren trabajarlo así o van a trabajar a través de un taller o algo, coloca. Y yo no voy a trabajar una tesis en tipo experimental, voy a hacer solamente descriptivo. Ya. Entonces acá colocas a través de las fases el inicio, que es la presentación, perdón, la introducción, no sé. Colocas, en el día 1, capacitación de los estudiantes, en que se les presentó el consentimiento informado. Seguidamente, se les explicó de qué consiste el cuestionario y la repartición del cuestionario. Entonces, este procedimiento va a ser más corto, pero si ustedes van a hacer una tesis experimental, entonces va a tener que también partir de si es que desean, no es que van a tener todos obligatorio, de un enfoque pedagógico quizás, como en este caso, ¿no? Estamos partiendo de una fase. ¿Y esas fases cuáles son? Las fases del Flipped Learning, por ejemplo, en este caso tiene fases, que es la aplicación, la preparación, la aplicación y la consolidación. Y dentro de esas fases tengo que trabajarlo en diferentes sesiones. Sesiones que van a convertirse en días. Y en días que yo tengo que redactar qué voy a hacer cada día. Así como cuando organizamos una sesión de aprendizaje o programamos, ¿no? Nuestra unidad. Igual. En este es el caso, eso es un procedimiento. La recolección de datos, que ya es lo último. Acá pueden ustedes ya, desde ya, sacar solo ideas. No significa que ya lo vayan a tener. Como ustedes bien dicen o mencionaron la vez pasada, ¿qué mencionaron? ¿Cómo voy a presentar mi proyecto de tesis si es que todavía no lo he ejecutado y para ejecutarlo me demora como 3, 5 meses? El proyecto de tesis no les está solicitando los resultados de esa ejecución. ¿Ya? El proyecto de tesis les está solicitando la data para que ustedes puedan, para que ese proyecto pueda ser aprobado y a partir de esto lo ejecuten. Porque si hay errores aquí en este proyecto de tesis, también no van a poder ejecutarlo. ¿Sí? Si es que esos instrumentos han sido rechazados, o todo quizás, o ha habido un gran error, entonces no me puedo saltar de frente a la ejecución. Cuando esté seguro de que ya puedo ejecutar o que mis instrumentos van a ser validados, pero quizás necesiten una u otra corrección, ya puedo ir ejecutando. ¿Sí? Vamos paso por paso. Entonces, si no me está pidiendo el proyecto de tesis que ejecute, significa que no van a subir acá los resultados, ni las conclusiones, ni las discusiones. El proyecto de tesis solamente les pide subir hasta el capítulo 4, donde está el presupuesto, un posible presupuesto. Les coloca la tabla también. Acá la doctora les está colocando la tabla, ¿no? Presupuesto, les dice, ¿no? ¿Cuál es ese presupuesto? El cronograma de actividades que preparan, proyectándose desde su inicio de tesis hasta el término. Tomar en cuenta
que deben subir su tesis. Ya, este es el cronograma de actividades. Ya, esto no. Presupuesto. Y acá termina. Hacen una tablita presupuesto. ¿Qué incluye el presupuesto? La capacitación del personal, pasajes, impresiones, copias, el pago de plataformas, como en este caso, el pago del site, el pago de tal cosa, costó costó tanto, en un presupuesto. Un presupuesto que te lo van a financiarlo ustedes mismos, ¿no? Entonces hagan también un presupuesto así a grandes rasgos de cuánto es lo que van ustedes a destinar para este proyecto. El cronograma de actividades, acá esto ya no, dice, proyectándose desde el inicio de tesis hasta el término. Tomar en cuenta que se podrá recién subir su proyecto, es decir, estos mensajes para ustedes, cuando usted culmine sus estudios. Ahora, la doctora mencionó que ustedes van a subir el proyecto de tesis recién en la plataforma de Gradúate, cuando recién egresen y recién se les habilite. Es decir, pero vamos a tener un tiempo, como decir, para subir formalmente nuestro proyecto de tesis. Sí. Pero ¿y todo este tiempo qué voy a hacer? ¿Ya voy a egresar y recién me van a dar la asesoría? No. La asesoría significa que se les van a dar desde ya ahora en agosto, en la primera semana. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que ustedes van a subir esta estructura del proyecto de tesis a un link en el cual la unidad va a poder evaluar cuál es la línea de investigación a la que ustedes están respondiendo y derivarlos con sus respectivos asesores para que ustedes puedan trabajar. El consejo que les puedo dar es que no esperen hasta egresar para recién buscar al asesor que se les ha destinado, porque recién van a subir a la plataforma de Gradúate y recién van a avanzar formalmente. No. Ya, por favor, avancen desde ahora, porque egresamos y desde esa fecha ya también ya corrieron los meses de asesoría. Porque el asesor según tengo entendido, se les va a brindar desde ahora. ¿Ya, chicos? Entonces, como consejo, es que ustedes aprovechen y contacten a sus asesores. Los interesados somos nosotros, los estudiantes. Ellos, como asesores, también tienen diferentes responsabilidades y no somos sus únicos asesorados. Tenemos que ponernos también y ser empáticos con los tiempos de cada persona. Y porque esta asesoría es gratuita por parte de la universidad. Si bien es cierto, ustedes pagan una mensualidad o demás, pero una asesoría ustedes la reciben por derecho. Entonces, lean bien este mensaje. Acá dice que proyectándose desde el inicio de la tesis hasta el término, tomar en cuenta que recién ustedes van a poder subir su proyecto, es decir, que incluso con su asesor, después de que suban ese link que les envíe la doctora, van a poder aún perfilar este proyecto de tesis y cuando terminen de perfilarlo, van a seguir, no es que se acabó ahí, van a seguir avanzando ya su tesis final, ¿no? El producto total, van a ir ejecutando. Entonces, no significa que recién, cuando acá, ya hice este proyecto de tesis con el asesor y me desaparezco. No, ustedes tienen que continuar con su asesor, el asesor va a seguir trabajando con ustedes, pero siempre y cuando ustedes también estén ahí. Entonces, ya como ustedes han ido avanzando y han tenido incluso mesecitos hasta la fecha que se van a graduar, van a poder, como ese proyecto ya está recontra perfilado, recién ahí ustedes dicen, acá van a subir a la plataforma de Gradúate. Oficialmente, pero ustedes ya han ido avanzando desde antes. ¿Qué van a anexar? Van a hacer una simulación ahorita. Dime, Albert. Estimada docente, en el caso del cronograma, en este caso, sacando tal vez un aproximado, tendremos que tomarlo en cuenta a partir de septiembre, octubre. ¿Cuándo ustedes egresan? ¿En qué mes? Ya, según el cronograma que nos ha enviado, es hasta fines de septiembre, me parece. Entonces Bien. todavía ustedes tienen que estar al día en sus pensiones, ya lo mencionó la doctora, ¿no? Incluso este curso se ha dado el espacio para que puedan conversar directamente con la directora de la unidad de segunda especialidad, comentarle sus dudas, ¿no? Y la doctora en las reuniones anteriores ha dado ese espacio, les ha comentado que tienen que estar al día en sus pensiones, ¿no? Para que todos se puedan subir sus notas y luego de subirse sus notas, también todos tengan la opción de estar formalmente como egresados y a partir de ello, si más no me equivoco y cierro,
igual les estoy diciendo, ¿no? Solamente a grandes rasgos, de acuerdo a cómo puedo intuir, que recién van a subir a la plataforma de Gradúate una vez de ello. Entonces, también proyectarse que ese límite de tiempo no debe exceder de 1 año para graduarse. Es decir, que ya se subió a la plataforma de Gradúate. Entonces, no debe exceder de 1 año cuando ustedes ya suban este proyecto de tesis, por segunda vez, porque la primera vez lo van a subir para que tengan su asesor, ¿sí? Y lo van a subir solamente para que les designen el asesor y también para ver si están trabajando, porque también ese proyecto, imagino que va a ser evaluado y también va a ser rebotado, rechazado y corregido. No significa que también van a subir ahora porque es solamente así un documento por presentar, no. Tener cuidado porque también el asesor se les va a designar y esa línea de investigación no pueden cambiarla de un salto para otro. De lo contrario, también podrían dificultad del asesor, ¿no? Porque el asesor se les designa de acuerdo a su línea de investigación. Entonces, ustedes significa que en septiembre se egresan, pero desde agosto ya están en contacto con el asesor. Entonces, en septiembre egresan, ya para en septiembre se estima, si es que todo está bien, también con el pago de suspensión, según entiendo, se les va a habilitar la plataforma Gradúate, ustedes van a subir su proyecto de tesis, una vez suban su proyecto de tesis, ya está oficialmente inscrito, luego de que está oficialmente inscrito, continúan avanzando, no significa que se ponen una pausa y se desaparece, no, continúan avanzando, no deben exceder de 1 año de haber subido para ya haber sustentado y haberse graduado, ¿sí? Mientras ya tengo mi proyecto de tesis, estimada, ya lo avancé, ¿qué me aconseja usted? Seguir avanzando con la tesis final, a ir a validar sus instrumentos, a ejecutarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que les puedo recomendar. Igualmente les hablo desde una propia experiencia. Tienen a la doctora, a la unidad, en las siguientes fechas. Ella ha dicho que voluntariamente va a tener una reunión con ustedes, les va a explicar eso porque se entiende, ¿no? Que ustedes como estudiantes también desean saber de una manera formal lo que destina la unidad, ¿no? Yo ahorita no tengo ni siquiera el derecho, pero les estoy compartiendo lo que dice acá en el documento y a grandes rasgos también en cuanto a qué es lo que ha ido comentando la doctora en las sesiones anteriores, ¿no? Cuál es el procedimiento que deben seguir y también cómo este curso simplemente es un aporte o un empujoncito para que ustedes puedan avanzar con este proyecto de tesis. Finalmente, cuando ustedes terminen este proyecto de tesis, van a subir acá. En nuestro caso, sí necesitamos que suban acá los anexos. Van a subir la matriz de consistencia. ¿Por qué? Porque han hecho eso con nosotros. El instrumento de recolección de datos no es necesario porque no lo han hecho con nosotros. El consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Es una solicitud, una autorización que yo voy a pedir a mi población de estudio, ¿no? En el cual les voy a solicitar el permiso para utilizar su participación, el producto o el cuestionario que les voy a aplicar, etc. Igual como ustedes lo han hecho al comienzo de este curso. El asentimiento informado, en caso de, si más no me equivoco, esto se aplica a los padres de familia o algo así, aquellos que no directamente le pides, digamos, al estudiante porque es un menor de edad, sino al padre de familia. Creo que es así. Si tengo errores, igual, disculpe. Distinción entre un poco de distinción, y acá incluso la doctora les pone, ¿no? Distinción entre el producto del trabajo de una tesis de pregrado y de segunda especialidad. Estamos haciendo ya una segunda especialidad, vamos a tener otro grado de licenciado, en este caso, una licenciatura más. Dice, en pregrado ustedes demuestran competencias investigativas. Muy bien. En la tesis de segunda especialidad tienen que aplicar ahora conocimientos. Y la doctora dijo, es recomendable que ustedes a estas alturas, por lo menos, se den la oportunidad de hacer una tesis de tipo experimental. ¿Qué es una tesis de tipo experimental? Veo un problema, así a grandes rasgos, veo un problema, doy una solución,
Esa solución la doy a través de un curso, de un taller, de una actividad, y después recolecto esos datos de la solución que di a ese problema. ¿Qué resultados obtuve? Así, te lo estoy explicando de una manera muy sencillita. Entonces, descriptivo, solamente observo el problema, recojo los datos de lo que he observado y describo lo que he encontrado. He dado alguna solución, he dado un aporte. Sí, he demostrado, he identificado cuál es el problema y he descrito, ¿no? Como bien lo dice. Pero en este caso, a diferencia de una tesis experimental, no he dado yo misma, digamos, la solución de lo que ya identifiqué, ¿no? Y he recogido los datos de mi propuesta que hice. Entonces, por ahí va. Nivel académico, formativo y exploratorio. El nivel, en este caso para ustedes, debe ser profesionalizante y aplicado. El enfoque puede ser cualitativo, en este caso puede ser aplicativo, un estudio de casos. Es una recomendación lo que les pone aquí. Igual ustedes están en el derecho de hacer el tipo de tesis y más de cuál desean hacer. Llenan ustedes, estimados estudiantes, hasta el apartado de marco teórico, los anexos con lo que se les está solicitando, con lo que han podido hacer con nosotros, matiz de consistencia, operacionalización y bibliografía al final, por favor. Una vez de que terminan eso, mi compañera en estos momentos les va a compartir un enlace, un formulario que responde a este cuestionario TAM que se utiliza para medir la evaluación del uso de prompts de inteligencia artificial en la escritura académica. A continuación se les presentan las afirmaciones sobre su experiencia utilizando estas herramientas de inteligencia artificial, en este caso con los prompts. ¿Qué son los prompts? Las instrucciones que ustedes han hecho o han aplicado para apoyar su escritura académica. ¿De qué? De su proyecto de tesis. Lean cuidadosamente, por favor, cada enunciado y marque con una X la mejor opción que le parezca y refleje con sinceridad el nivel en el que están de acuerdo. Tenemos una escala de Likert del 1 al 5, donde el 1 significa que estoy totalmente de acuerdo si es que en la primera dimensión de utilidad percibida considero que en los prompts basados en la IA mejora significativa la calidad de mi escritura académica. Si estoy en desacuerdo, marco el número 2. Si estoy ni de acuerdo ni desacuerdo, marco el número 3, y de acuerdo el número 4, y totalmente de acuerdo el número 5. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo. A ver, ya. Totalmente de acuerdo. Ya, acá hay un problema en el ítem número 1, por favor. Antes de... Si damos cuenta, el ítem número 1 es en desacuerdo. En de acuerdo, a ver. Porque hay dos ítems que se repiten ahí. Bien, el formulario es ese, mis compañeras se los va a distribuir. Todavía van a tener el tiempo para poder llenarlo. Voy a hacer la modificación respectiva. Son 4 dimensiones en este primer instrumento. Seguidamente se les va a presentar el proyecto de tesis. Está en el aula virtual. Se va a habilitar. Última fecha para subir, 29 de julio, por favor. Y acá está la rúbrica de evaluación de escritura académica. Si ustedes leen esta rúbrica, que se les va a explicar el día 31, van a poder ver en qué nivel se encuentra su proyecto de tesis, en qué nivel de escritura académica. ¿Correcto? ¿Dudas, consultas para despedirnos y vernos el día 29? Les puedo atender por WhatsApp. No hay problema. Antes de que se nos haga muy mal. Erika, adelante. Miss, buenas noches. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo para enviar lo del link que acaban de enviar las preguntas del cuestionario? ¿Hasta hoy día nomás? No hay Gracias. tiempo todavía. Hasta el día 31. Miss, gracias. No se escuchó, disculpe si podía repetir lo que le respondió a la profesora. Ya, muy bien. Un ratito. Muy bien. Este cuestionario va a estar habilitado desde una media hora, a partir de las 10 de la noche,
hasta el día 31 de julio, ¿sí? Porque quizás ustedes ahorita ni siquiera han podido quizás completar, ¿no? Y sería muy apresurado de nuestra parte solicitarles que llenen el cuestionario. Entonces, cuando ustedes terminen de ejecutar bien sus prompts, quienes ya han acabado, pueden ir respondiendo el cuestionario a partir de su perspectiva, a partir de su experiencia, a partir de lo que ustedes han podido identificar, de acuerdo a sus oportunidades, inquietudes, problemas que hayan tenido, ¿sí? Lo completa. Es un cuestionario, no tiene calificación, no tiene no. Perdón que te corte, Miriam, importante mencionarles que se les va a volver a compartir el link por el grupo de WhatsApp. Un nuevo link con el error. Con la escala corregida. Ajá, con la escala corregida. Entonces no se preocupen, ¿no? Como les digo, les voy a volver a pasar el link por el grupo de WhatsApp y van a tener tiempo todavía para responder. Pero sí es importante que durante los días se den un tiempito, ¿no? Para poder responderlo de acuerdo a cada uno, ¿ya? Entonces, este link que mandé por el chat de aquí del Meet, no va a valer. Voy a generarles otro nuevo link, ¿sí? Para que llenen ese. Sí. ¿Saben por qué, chicos? Se pide las disculpas del caso. Acá nuevamente se está repitiendo el indicador 1 con el 5. Si pueden decir totalmente de acuerdo, el 5. Entonces, va en una escala de Likert del más bajo al más alto, ¿sí? Entonces, acá tiene que ser totalmente en desacuerdo y acá totalmente en acuerdo, ¿ok? El cuestionario está bien, las preguntas están bien, pero la escala se les va a modificar, mi compañera les va a rebotar la corrección. Muy bien, nos vemos el día 31, por favor, de manera síncrona. Completen la estructura del proyecto de tesis hasta el apartado de marco teórico, bases teóricas, hasta allí, borren lo que tengan que borrar, dejen el documento en limpio y coloquen también la bibliografía y los anexos. Albert, tiene la manita levantada, por favor. Muchas gracias. Era solamente hasta la población, ¿verdad? Para presentar al 3 o al 4 de agosto para que nos designe asesoría, me parece. Ya. Para usted, mire, en nuestro caso, nosotras, el curso solamente va a evaluar hasta donde se les ha hecho los prompts. Los prompts se les ha hecho hasta el apartado capítulo 3, marco teórico, ¿sí? Pero también se les ha dado parte de los anexos, que es matriz de consistencia, matriz de operacionalización y la bibliografía correspondiente. Eso, hasta ese apartado y con los anexos que he mencionado, con la bibliografía más, es lo que ustedes van a presentar hasta el 29 de julio, día martes, hasta la medianoche, como hemos acordado en la reunión anterior. Porque este curso debió finalizar el viernes pasado y se está extendiendo con la finalidad de que ustedes también lo solicitaron y puedan tener esa disposición de poder trabajarlo con calma y perfilarlo. Seguidamente, en la primera semana de agosto, la unidad, según menciona la doctora Fabiola, les va a solicitar ya, como fecha límite, que suban su proyecto de tesis. Proyecto de tesis que debe estar completo hasta el final. Si ustedes ya lo quieren avanzar y presentárnoslo ahora en el curso hasta lo que solicita, que es el capítulo 5 de presupuesto, nada más, lo pueden hacer, pero no es obligatorio, seamos sinceros. Y les vamos a ser sinceras aquí. Pero ustedes, para el 5 de agosto, con la doctora ya deben tener toda esta plantilla o toda esta estructura completa. ¿Se comprende? Sí, estimada, muchas gracias. Más bien, ¿qué más quería decirle? Va a haber otra reunión última, ¿verdad? Sí, en el que nosotros vamos a evaluar si lo que han presentado está a puertas o bien, digamos, para que puedan seguir trabajando en base a eso y puedan presentarlo más adelante en la unidad. Si encontramos de que quizás hay falencias o ese nivel de escritura académica con el cual han redactado todavía falta perfilar, y al ser evaluado con la rúbrica que está ahí, que es el instrumento con el cual se les va a evaluar,
pues ustedes van a poder decir, ya estoy en tal nivel, la doctora Fabiola ha identificado en mi proyecto de tesis lo siguiente, porque ella también nos va a acompañar a evaluar con su asesoría, y va a decir, ¿sabe qué? Está en tal nivel, falta corregir esto, y eso a ustedes les va a ayudar a evaluar qué es lo que necesitan corregir para que en esa semanita que les queda aún de la primera semana de agosto, puedan perfilarlo en base a esto y subir su proyecto de tesis, que quizás todavía va a tener una siguiente corrección directamente desde la unidad, pero vamos haciendo las cosas bien desde ahora, aprovechando que ahora tenemos una primera evaluación con este curso. ¿Se entiende? Espero haber sido clara con ustedes, estimados estudiantes, y haberlos apoyado. Antes de terminar, respecto al curso SITE, me parece que ya va a caducar ahora. El 24 de julio. El 24, pero en todo caso, como se les mencionó por el grupo de WhatsApp, trabajen con Consensus, ¿no? Que es gratis. Ambas herramientas les van a ayudar con lo que es la literatura. Entonces, no hay ningún problema. Si caduca, entonces utilicen Consensus e igual suban su documento, su tarea hasta Consensus, ¿no? Hasta a los prompts de Consensus y ya, suficiente con ello, ¿sí? Muy bien, gracias, Ivette. Y sí, no se limiten, también hay Research Rabbit con el paper, hay Google Scholar, hay Scopus, hay Site, hay La Voz, y todas las llaves de búsqueda que se les ha dado también y los operadores booleanos para que utilicen, no solamente en estos motores, sino también de manera manual, ¿no? Como ustedes más se acomoden. Entonces, apoyémonos con eso. Canjeen esos autores, esa información con otros que digan lo mismo, entonces así se van a apoyar bastante, van a agarrarles el truco. Espero haberles apoyado el día de hoy, agradezco la presencia hasta este momento y continuar invitándolos para la siguiente sesión síncrona del día 31 de julio. Los esperamos a todos, donde vamos a clausurar este curso, y agradecer porque también en base solamente a esta experiencia he podido quizás compartirles un poco o ejemplificarles cómo es que deben trabajar ustedes. No nos consideramos expertas, ni tampoco me considero experta referente al tema, pero espero que lo poco que haya podido conversar con ustedes el día de hoy les haya sumado bastante o les haya abierto por lo menos o respondido a algunas dudas que hayan tenido para que ustedes puedan elaborar su proyecto de tesis a partir de las directrices que otorga la universidad formalmente, ¿no? Que también la doctora de manera formal se los va a explicar a ustedes con la autoridad que le corresponde y con la unidad correspondiente. Muchas gracias, estimados estudiantes. Disculpe, la clase va a estar grabada, ¿no es cierto? Disculpe, la clase va a estar grabada en el aula, ¿no? En el aula virtual, ¿no? Sí, se les va a compartir también el link, gracias al señor Juan también que nos apoya con eso. Él también les comparte el link y va a estar allí. Muy bien, muchas gracias y nos vamos a ver en una siguiente reunión. Y disculpe, las fechas, no sé si los podría ampliar en las plataformas. Como muchos Sí, en la plataforma van a estar ampliadas. La última actividad todavía no se ha ampliado porque todavía no se ha abierto la tarea, pero se va a ampliar hasta la fecha correspondiente. De igual manera, ahora mismo voy a ampliar, solamente han estado ampliadas hasta la fecha de ayer, si no me equivoco. Sí, sí. Y vamos a ampliarlas, no se preocupen. Problemas al subir, al WhatsApp me envían su documento. Ok. Bien, muchas gracias y nuevamente espero que solo en base a la experiencia les haya podido apoyar un poquito, ¿no? Y seguir adelante, chicos, animarlos y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ok. Hasta luego, Gracias, gracias. maestra Miriam, gracias. Gracias a todos.